Esta jornada se abre la embajada estadounidense en Jerusalén. Este hecho incrementa las tensiones con Palestina, donde los ciudadanos han convocado nuevas protestas, algunas de las cuales derivan en violentos disturbios. En la zona fronteriza de la Franja de Gaza, los manifestantes protagonizan enfrentamientos con los soldados israelíes. En estos momentos ya hay 10 muertos, decenas de heridos. Israel espera una escalada de violencia. Ya advirtió a los palestinos de una dura respuesta contra los que amenacen la seguridad del país. Por su parte, el líder del grupo terrorista Al-Qaeda instó a sus adeptos a tomar las armas. Además, se teme que se produzcan disturbios en la propia ciudad sagrada, donde ya se encuentra la delegación estadounidense. Entre ellos, la hija de Donald Trump, Ivanka, su marido, el secretario del Tesoro, y el vicesecretario de Estado. Todos participaron en una cena oficial en la residencia del primer ministro israelí. Y a la apertura de la embajada, Benjamín Netanyahu invitó a todos los países que cuentan con misiones diplomáticas en Israel, pero solo 33 de estos 86 estados han confirmado su participación, entre ellos Guatemala, Paraguay, Honduras, que además también tienen previsto desplazar sus delegaciones a Jerusalén. Mi compañero Emilio Zamora Mota ha indagado en este asunto y sobre todo en lo que tiene que ver con los países latinoamericanos. Emilio, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Decíamos recién, los países latinoamericanos, ¿qué interés pueden tener en mover sus delegaciones? Bueno, según varios expertos, según varios analistas, lo que manifiestan es que estos países latinoamericanos lo que buscarían es algún tipo de favor por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos puntualmente de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Paraguay. Y lo que llama la atención es que son países geográficamente hablando muy, pero muy lejanos a Israel. Y claro, ahí llama la atención. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a hablar puntualmente de lo que ocurre, por ejemplo, en Sudamérica, en Paraguay? Vamos a ver, por ejemplo, la cita textual de su presidencia, de su presidente. Estamos hablando de Horacio Cartes. Él dio, obviamente, su punto de vista en torno a respaldar precisamente a las decisiones del presidente de los Estados Unidos y obviamente también fue blanco de críticas por parte de los paraguayos. Uno de ellos, por ejemplo, es la crítica de Carlos Mateo Valmeli. Él es opositor del Partido Liberal y él lo que dijo es que esta postura está muy mal vista por, digamos, por todas las directrices en la cual quieran ver, digamos, es una decisión inadecuada, que no está, digamos, correcta. De hecho, también critican que, digamos, él no le haya consultado, por ejemplo, al presidente electo de Paraguay. Recordemos que hace poco fueron las elecciones, estamos hablando del presidente electo Mario Abdo Benítez, y lo que dicen es que, de alguna forma, este podría ser un problema para el siguiente mandatario cuando asuma sus funciones el 15 de agosto del presente año. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a Centroamérica? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Honduras y en Guatemala? Dos naciones que, como te decía, algunos expertos lo que dicen, analistas, es que estarían tratando de buscarle algún tipo de favor a la administración del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en Honduras se vive una crisis política bastante fuerte y por el lado de Guatemala, el presidente Jimmy Morales de Guatemala se encuentra, digamos, inmerso en casos de corrupción. Entonces, digamos, lo que están buscando es respaldo de los Estados Unidos, según analistas. Y lo otro también, Victoria, importantísimo, es que estas dos naciones tienen problemas de migración. Si nos ubicamos puntualmente en el tema de Honduras, recordemos que el presidente de los Estados Unidos ya le dijo a sus habitantes, a los hondureños, le dijo, chao, no les podemos extender el estatus de protección temporal que, recordemos, tenían 57,000 hondureños en los Estados Unidos luego de haber sido blanco de la naturaleza con el embate del huracán Mitch, esto en 1998. Y ahora, esta cifra de 57,000 hondureños, simple y llanamente, todas estas personas van a tener que salir de los Estados Unidos hasta el 2020. Entonces, digamos, eso también se ha conocido. Entonces, llama la atención porque entonces Honduras y, por ejemplo, también Guatemala, recordemos, están respaldando al presidente de los Estados Unidos. Y bueno, qué decir, por ejemplo, también, Victoria, de El Salvador. Recordemos que el 15 de enero del presente año, el presidente de los Estados Unidos tuvo una reunión donde abordó el tema de la migración. Y ahí también, recordemos que le dijo, ¿no?, a El Salvador, Haití y a otros países de África que no tenemos por qué darle la oportunidad a que vengan migrantes de países de... No lo vamos a decir ahora. Una expresión muy poco feliz realmente. Una expresión bastante dura, la verdad. Entonces, bueno, El Salvador también llama la atención por esto. Ahí está. Bueno, gracias, Emilio, por los detalles. Te invito a que profundicemos en el asunto con
el analista internacional Alberto García Watson, que está en directo con nosotros. Alberto, le agradezco mucho por habernos atendido. A ver, los principales países occidentales no van a asistir a la apertura de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cree usted que este se convierte en un nuevo desacuerdo entre Europa y Estados Unidos? Ciertamente ese desacuerdo se reflejó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recientemente, cuando la gran mayoría de los países miembros votaron condenando el anuncio del presidente Trump de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Por lo tanto, y como hemos visto también en la historia, en el tiempo, cuando también se produce el 29 de noviembre de 1947 la resolución 181 de Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se recomienda la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. También se procede a convencer a países del entorno latinoamericano, pero también países que estaban recibiendo el Plan Marshall, de que votaran a favor de esa recomendación para que no sufrieran las consecuencias realmente de que Estados Unidos pudiera castigarles si no votaban a favor de Israel. Por lo tanto, vemos cómo se repite la influencia, pero la influencia dada por la presión que Estados Unidos e Israel ejercen sobre países y sobre también dignatarios y presidentes, como ocurrió con Truman en el 47, que estaba en plena campaña electoral y que, si apoyaba realmente a Israel, recibiría grandes fondos para ganar las siguientes elecciones, como efectivamente ocurrió. Por lo tanto, vemos cómo países, y en este caso estamos viendo países que realmente no representan el panorama más importante de países ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No estamos viendo que, aparte de Estados Unidos, haya delegaciones de países realmente importantes. La Unión Europea, a través de Mogherini, ya ha mostrado su rechazo a esta resolución por parte de Estados Unidos de mover su embajada, y no solamente de mover la embajada, sino de reconocer toda Jerusalén al-Quds, como la capital de Israel, quitándole obviamente el sentido que tiene para los cristianos y para los musulmanes esa capital, lo sagrado que tiene también para estas dos religiones tan importantes en el mundo. Por lo tanto, ha hecho y ha cometido un gran fallo Estados Unidos al apoyar esto. Estamos viendo que realmente son países marginales los que están apoyando con su presencia en delegaciones en el día de hoy, y definitivamente demuestra la falta de apoyo internacional. Ahora, ¿qué opina usted, Alberto, sobre la postura de los países latinoamericanos? Estamos hablando de 4 puntualmente, y también de las diferentes naciones que han decidido respaldar a los Estados Unidos en este tema. Bueno, pues como bien se ha explicado previamente, son países que definitivamente, por cuestiones de inmigración, como en el caso de Honduras, u otros países que también dependen de la cooperación internacional, se han visto sometidos a la presión para apoyarlos y mover sus embajadas, como también lo han hecho países como la República Checa, Rumanía y creo que algún otro país del este de Europa, que aún no estando presente en el día de hoy en este acto en Jerusalén, ha mostrado su intención de mover su embajada.